¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Cristian Ramírez Sánchez, nuevamente por aquí con ustedes. Gracias por invitarme ahora en esta ocasión a hablar un poquito en el curso, denominado curso operador avanzado en el traslado de pacientes críticos. Yo soy médico adscrito al servicio de cirugía torácica y de cirugía vascular en el Hospital General de Occidente. Y bueno, en esta ocasión a mí me va a tocar hablarles de el tratamiento o el manejo quirúrgico que se le da a la vía aérea en los pacientes que cuentan ya con una ventilación mecánica, pero dándole un poquito de énfasis a los pacientes con patología pulmonar intubados y que tienen una enfermedad severa por COVID-19. Gracias nuevamente y esperemos que sea agradable esta plática, ¿verdad? Bueno, como bien sabemos, el paciente crítico, el paciente en estado crítico que requiere de ventilación mecánica, pues muchas veces esta misma le va a generar ciertas alteraciones o ciertas complicaciones, sobre todo cuando ya tiene varios días de ventilación y no se ve un avance clínico hacia la mejoría, tanto para la cuestión pulmonar como para otros sistemas que se afectan también. Entonces, como bien sabemos, la ventilación mecánica pues tiene sus complicaciones tanto de tipo infeccioso como de tipo mecánico. Con respecto a las infecciosas, sabemos que mientras más días de intubación, más riesgo existe de una sobreinfección por bacterias asociadas al cuidado de la salud, lo cual puede generar o agravar la enfermedad subyacente por la cual el paciente fue abordado mediante ventilación mecánica. Pero también pueden existir complicaciones mecánicas asociadas al efecto traumático que le genera el tubo endotraqueal, ya sea por lesión directa del plástico del tubo, en este caso, o el efecto de la compresión que genera el CUF, o no es más que el balón de aire, la presión que genera sobre la mucosa traqueal, que genera isquemia local y esto es inflamación, larga cicatrización y estenosis de la tráquea. Entonces podemos tener complicaciones estenóticas a distintos niveles traqueales que pudieran ser a nivel glótico, a nivel subglótico o en la tráquea en sus distintos sitios, tanto tráquea cervical como tráquea intratorácica. Entonces, es importante tomar en consideración el retiro lo más pronto posible, dadas estas posibles complicaciones. Entonces, se ha venido ya a cierto punto proponiendo los abordajes quirúrgicos para el apoyo de la ventilación mecánica, hablando específicamente de las traqueostomías, tratando de evitar estas complicaciones tanto infecciosas como mecánicas, pero también tratando de apoyar al paciente de manera que se utilicen menos, digamos, fármacos anestésicos y el paciente pueda despertar lo más pronto posible, mejorando esa ventana neurológica que se les da a los pacientes para que puedan recuperar su función neuromuscular y hasta cierto punto favorecer el destete de la ventilación mecánica. Por otro lado, también tiene otras, digamos, beneficios, hablando específicamente de una, favorece la manipulación local y evita el riesgo de una decanulación de forma inoportuna. Entonces, pues sí tiene bastantes ventajas el abordar la vía aérea mediante traqueostomías para mejorar las condiciones críticas del paciente y favorecer su destete de la ventilación. Entonces, hablando ya específicamente de la traqueostomía, pues tiene sus indicaciones, ¿verdad? Realmente la única indicación absoluta, es decir, la que realmente sí está indicada ya como una indicación, como algo absoluto, así,
pues no es más que esas lesiones que pudieran tener los pacientes, por ejemplo, tumores de la cavidad oral o traumas faciales extensos que sí pudieran generar una vía aérea difícil. Entonces son pacientes a los cuales hay que planear una traqueostomía como método definitivo y absoluto para apoyo de la ventilación mecánica, pensándolo previo a una intubación orotraqueal. Entonces, esa sería la única indicación absoluta, pero en el enfermo crítico, específicamente con lesión pulmonar aguda, severa, pues las indicaciones son varias, ¿verdad? Entre ellas la liberación, lo que venimos ya platicando, liberación pronta de la ventilación mecánica, el retirar el tubo de la región oral, eso permite una mejor higiene de la cavidad oral amenorando de esta forma los procesos infecciosos tanto locales como pulmonares por aspiración, favorece el drenaje de las secreciones pulmonares, se utilizan menos los fármacos anestésicos, obviamente hay una recuperación neuromuscular temprana y en este caso específicamente por el tema del cual estamos hablando, pues también la cánula de traqueostomía facilita una movilización más factible en cuanto a los traslados o movimientos de los pacientes con ventilación mecánica. Entonces, hablando ya directamente del tema de la traqueostomía, pues aún en la actualidad, ya conociendo las indicaciones, existe bastante controversia en qué momento debemos de hacerle la traqueostomía a los pacientes con intubación en una unidad de cuidados intensivos. Existe controversia entre si hay que hacerlo antes del 10º día o antes del 15º día. ¿Por qué hay controversia? Porque se dice que realmente la traqueostomía como tal no te va a favorecer o no va a disminuir las tasas de mortalidad a mediano o largo plazo y también no disminuye la incidencia de infecciones pulmonares asociados a los cuidados de la salud. Pero la controversia radica en que sí se ha visto que hasta cierto punto sí disminuye los días de intubación orotraqueal, es decir, con todos los mecanismos a favor que acabo de mencionar, diapositiva previa, sí se ha visto que disminuye el porcentaje o la cantidad de días con intubación orotraqueal en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, es ahí donde existe el punto de controversia, pero en la actualidad se opta por hacerlo de forma temprana para tratar de minimizar o disminuir los riesgos, más bien los días de intubación endotraqueal en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, también, ¿cómo hacerla? Como bien sabemos, existen dos técnicas actuales, la técnica abierta, que no es más que en cirugía, que es con cirugía y en un quirófano, o una percutánea. La percutánea, pues es un procedimiento que es hasta cierto punto, pues ya no tan nuevo, pero que tiene el beneficio de que se puede hacer en la cama del paciente, disminuye el tiempo del procedimiento y el porcentaje de complicaciones son muy similares entre la traqueostomía abierta y la traqueostomía percutánea. La desventaja de la traqueostomía percutánea pues es básicamente que no todos los hospitales cuentan con los insumos para realizar este tipo de procedimientos. No todos los médicos tienen como la capacitación para hacerlo y también se requiere de equipos especiales, por ejemplo, ultrasonido o broncoscopía, ya que para darle seguridad a la técnica y evitar complicaciones, pues se requiere una visión directa de la luz traqueal en el momento en que se está dilatando la tráquea. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor técnica? Desde mi punto de vista, creo que la que mejor domine, en este caso, el médico que la va a realizar, y obviamente que se cuente con la infraestructura para poderla realizar, ya que en la actualidad se prefiere la traqueostomía percutánea a la traqueostomía abierta. Bueno, hablando específicamente de las traqueostomías en pacientes con COVID-19,
pues sí me gustaría hacer hincapié que aparte de las indicaciones médicas para realizar o apoyar la ventilación mecánica mediante una traqueostomía, pues es importante también ver el cuidado del personal de salud. Entonces, este es como el estudio más amplio que se tiene para la realización de traqueostomías, que fue publicada en la revista Lancet en el año 2020, tomando en consideración la exposición al grado de infectividad para el personal de salud. Pues, por ejemplo, aquí hay una gráfica, nos ilustran con una gráfica tomando en consideración el tiempo en el cual pudiera exponerse más el personal de salud para una posible infección por COVID-19. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, la línea paralela nos indica el porcentaje de pacientes que se estudiaron y la línea horizontal pues es la línea de tiempo. Entonces, las barras azules se considera a ese periodo que existe entre el día 0 y el día 3, que se considera que es los días con mayor infectividad. Entonces, a partir del tercer día vemos cómo disminuye ese porcentaje de posible infección del paciente hacia el personal de salud. La curva verde nos indica, digamos, la capacidad de identificar el virus mediante PCR, donde vemos cómo va en descenso prácticamente, ¿verdad? Desde el día 0 hasta el día 20 va descendiendo, y la línea roja nos muestra la cantidad de anticuerpos detectables en sangre, los cuales van incrementando a partir del tercer día. Entonces, tomando en consideración del 6 al día 16, tomando la mediana, se cree que a partir del día 10 es donde existe el menor riesgo de que si nosotros realizamos un evento quirúrgico de vía aérea, sobre todo por la aerosolización que genera, es el periodo en el cual el riesgo es menor. Entonces, la guía nos sugiere realizar la traqueostomía en pacientes con COVID-19 a partir del día 10 de la intubación orotraqueal. Como bien sabemos, las neumonías por COVID-19 tienen esa característica, al menos, bueno, de ser más agresivas. Entonces, hasta cierto punto sí se recomienda individualizar el caso y ver qué paciente que está presentando mejoría clínica, individualizar el caso y determinar si es factible realizar la traqueostomía. Entonces, hablando ya básicamente de las complicaciones asociadas, también hay complicaciones mecánicas. En este caso me gustaría explicarles cómo es que se genera esa lesión, y no es más que la compresión que genera el tubo endotraqueal, hablando específicamente del CUF o del balón neumático, esa presión que genera dentro de la luz endotraqueal, si es excesiva o más marcada en determinado sitio, generalmente va a condicionar una isquemia local, ¿verdad? Con sus consecuencias inflamatorias y cicatrización posterior. Entonces, esto es lo que va a generar esa, digamos, alteración de la luz traqueal con una estenosis a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Se dice pues que la presión de perfusión traqueal promedio se reporta entre 25 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, lo ideal es generar una presión del CUF o del balón neumático por lo menos no mayor a 25 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que ya hablamos pues de las indicaciones de la traqueostomía para apoyo a la ventilación mecánica en pacientes que requieren un abordaje quirúrgico, es importante saber o conocer un poquito la anatomía del área donde vamos a trabajar. Pues, por ejemplo, aquí les muestro yo unas láminas de la anatomía traqueal, específicamente de la tráquea cervical,
donde me gustaría hacer hincapié de las estructuras anatómicas que la rodean. ¿Por qué situación? Porque finalmente es un evento quirúrgico, aunque sea abierto o sea percutáneo, tiene sus riesgos, ¿no? Sobre todo por las estructuras cervicales, que algunas de ellas son importantes, son vitales. Entonces, sí me gustaría hacer hincapié en que debemos de ser cuidadosos cuando vayamos a realizar el procedimiento. Por ejemplo, aquí en la lámina del lado izquierdo se ilustra la tráquea cervical, y en la parte más superior de la tráquea cervical se recargan los primeros anillos traqueales, que conocemos como glándula tiroides, ¿verdad? Pero también existe un relevo anatómico muy importante que también puede ser susceptible de una lesión aguda durante el procedimiento, que no es más que las venas tiroideas inferiores. Estas venas tiroideas inferiores habitualmente discurren en los polos inferiores de la glándula tiroides, pero algunas veces algunas ramas venosas discurren en la parte anterior de la tráquea. Entonces, como habitualmente la traqueostomía nosotros la hacemos en los primeros anillos traqueales sobre la cara anterior, corremos el riesgo de que lesionemos alguna vena tiroidea. Y como ustedes se dan cuenta, las venas tiroideas drenan básicamente a nivel de las venas subclaves. Entonces, el flujo venoso que presentan nos puede generar un sangrado hasta cierto punto, pues, importante. Eso es en cuanto a la región anterior, pero también tenemos unos relevos anatómicos muy marcados, muy importantes, que no son más que los vasos principales de la circulación cerebral, y que corresponde a la arteria carótida interna, ¿sí? Y a la vena yugular interna. Perdón, arteria carótida común y la vena yugular interna. Así como hay estructuras vasculares, también tenemos estructuras nerviosas que podemos lesionar durante un procedimiento. Aquí al fondo vemos esta rama amarilla, que no es más que lo que conocemos como nervio laringeo recurrente. Entonces, alguna disrupción de la pared lateral de la tráquea o alguna canulación mal, pues podemos generar cierta compresión o hasta desgarro del nervio laringeo recurrente. Pues en la lámina derecha, aparte de las estructuras que ya comenté, sí me gustaría hacer hincapié en el aspecto de que habitualmente la traqueostomía tendríamos que hacerla en la parte de los primeros anillos traqueales. Entonces, muchas veces lo que hacemos en la técnica es desplazar un poquito la glándula tiroides, levantarla para hacer el orificio de la traqueotomía y colocar nuestra cánula. Pero si muchas veces por alguna situación en la cual nuestra visión no es la correcta, o tenemos algún incidente vascular o con la glándula, porque muchas veces se pudiera romper el istmo glandular y generar algún sangradito, si no nos deja ver adecuadamente ese sitio, lo que pudiéramos tener sería una lesión del cartílago cricoides, que no es más que este sitio, o del primer anillo traqueal. Entonces, una lesión a este nivel son de las lesiones que se asocian con mayor frecuencia a estenosis de las subglóticas, sobre todo, o estenosis traqueales muy proximales, en pacientes a los cuales se les ha realizado alguna traqueostomía. Entonces, lo recomendable, si vamos a hacer una traqueostomía, es que sea entre el segundo y tercer anillo traqueal, para evitar o minimizar esos riesgos de esas lesiones del cartílago cricoides, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tratando de ilustrar un poquito más la anatomía y conocerla para evitar lesiones agudas como las ya comentadas, esta es una visión lateral o sagital, ¿verdad?, de la región cervical, donde vemos desde la piel hasta la parte anterior de la columna vertebral. Entonces, si ustedes se fijan, la parte más proximal de la tráquea se encuentra cubierta por la glándula tiroides, justamente por debajo de la glándula puede existir esas venas tiroideas de forma anterior, y tener algún incidente a este nivel. Por otro lado, buenos días. Por otro lado, esa canulación de la tráquea cervical, pudiéramos tener el riesgo si generamos una presión excesiva
o hasta cierto punto agresiva, perforar la parte posterior de la tráquea, que es la que conocemos como tráquea membranosa. Entonces, esa tráquea membranosa pudiera perforar hasta cierto punto la pared anterior del esófago y generar una comunicación al tracto digestivo o generar una fístula tráqueo-esofágica. Entonces, eso es en cuanto a la parte posterior, pero también tenemos un relevo anatómico muy importante, sobre todo en la parte más inferior, con lo que conocemos como tronco brachiocefálico o arteria innominada, ¿verdad? Es decir, si nosotros el sitio de la traqueotomía lo hacemos muy inferior o el abordaje lo realizamos muy inferior, existe el riesgo de tener una lesión arterial mayor a nivel torácico o a mediano plazo un desgarro de la pared posterior de la misma. Entonces, son relevos anatómicos que debemos tomar en consideración en el momento de realizar un abordaje quirúrgico de este tipo. Entonces, entrando ya de lleno a lo que corresponde la técnica de la traqueostomía, vamos a empezar hablando de lo que es la técnica abierta, que es la que hacemos con mayor frecuencia, sobre todo en hospitales de nuestro nivel, por el aspecto de que muchas veces no se cuenta con el recurso para realizar una traqueostomía de forma percutánea. Entonces, como bien les venía yo platicando, en la parte más superior se describe o se marca aquí lo que conocemos como cartílago tiroides, y justamente por debajo del tiroides se encuentra lo que conocemos como cartílago cricoides, y recordemos que debajo del cricoides, en los primeros anillos traqueales, se encuentra nuestra glándula tiroides recargada en la parte anterior. Entonces, nuestra técnica, nosotros vamos a utilizar un abordaje transversal. Habitualmente tomamos en consideración 1 o 2 centímetros por arriba de la horquilla esternal. Si realizamos un abordaje horizontal de 2 a 3 centímetros para exponer la parte anterior, digamos, de la fascia cervical. Aquí, por ejemplo, ya se hizo un corte del músculo platisma y de la región del tejido celular subcutáneo y se está exponiendo la fascia, lo que conocemos como fascia cervical superficial. Entonces, nuestro abordaje va a ser justamente aquí en esta línea negra, que es lo que conocemos como la línea media. La línea media no es más que el sitio, digamos, como de seguridad para poder nosotros ir ingresando hasta abordar la parte anterior de la tráquea. Si ustedes se fijan, lateral de la línea media encontramos lo que conocemos como venas yugulares anteriores. Entonces también es un relevo anatómico que tenemos que considerar para no generar una lesión o algún sangrado. Que habitualmente los sangrados a este nivel son fáciles de contener, pero si queremos hacer un abordaje seguro, tendríamos que abordarlo por línea media, como lo ilustra ya aquí esta tercera imagen, donde se aprecia ya un abordaje por línea media, ya con disección de los músculos pretiroideos, es decir, son esos músculos, ese grupo de 3 músculos que se encuentran adosados a la parte anterior de la región cervical. Igual, si se aborda por línea media, habitualmente es una zona avascular sin tanto riesgo de lesionar alguna estructura anatómica. Pues aquí prácticamente ya se disecaron y se liberaron los músculos pretiroideos, y entonces vamos a encontrarnos una segunda fascia, que es la que conocemos como fascia cervical, perdón, como fascia visceral. Esa fascia visceral, justamente por debajo de ella se encuentra, ahora sí, la glándula tiroides. Entonces, en la glándula tiroides, cuando ya abordamos este sitio, ahí hay 2 opciones. Una es desplazar la glándula y levantarla mediante disección Roma, ¿sí? O la otra es abrir el istmo tiroideo y ligarlo para exponer los primeros 2 o 3 anillos traqueales, que es esta imagen de aquí. Una vez que ya se tiene disecada la parte anterior de la tráquea, entonces ahora sí procedemos a realizar el abordaje traqueal. El abordaje traqueal, cuando se hace de forma abierta, digamos, se puede hacer de distintas maneras, tratando de minimizar en medida de lo posible tanto traumatismo de la tráquea para evitar fibrosis o estenosis
digamos, semanas o meses después y evitar alguna estenosis traqueal. Entonces, se puede hacer en forma de U invertida, Hay quien utiliza una V, ¿verdad? O simple y sencillamente una apertura lineal anterior para, a través de la misma, dirigir ya nuestra cánula de traqueostomía. Por ejemplo, en esta imagen se optó por hacer una U invertida. Obviamente aquí lo que se recomienda es no abrir más del 50% de la circunferencia traqueal para evitar un cierre o una estenosis posterior. Entonces aquí prácticamente se realizó la apertura. Si ustedes se fijan, están haciendo un flap de la tráquea en forma anterior, porque si este flap queda invertido hacia la luz traqueal al momento en que pasamos la cánula, cuando ya se piense en decanular, existe más riesgo de que se desarrolle una estenosis traqueal. Entonces, una U invertida con un flap anterior. Una vez que se identifica ya la luz traqueal, se le pide al anestesiólogo en ese momento que nos retire esta cánula de endotraqueal para nosotros deslizar nuestra cánula de traqueostomía. Eso es con respecto a la técnica abierta. Ahora hablemos de la traqueostomía percutánea. La traqueostomía percutánea es como, digamos, el procedimiento de elección en la actualidad, en el aspecto de que nos disminuye el tiempo quirúrgico y tiene el beneficio de que se pueda realizar en la cama del paciente, en este caso en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el doctor Cialia, que fue el doctor que lo describió, es un doctor estadounidense, que lo publicó en la Universidad de Texas, es el doctor, digamos, que describió este tipo de técnica. Inicialmente fue descrita como una técnica de Seldinger, es decir, a ciegas, tomando en consideración las relaciones anatómicas de las cuales ya hemos venido platicando. Nuevamente, para hacer hincapié, esta porción más prominente es lo que corresponde al cartílago tiroides. Por debajo, recuerden, tenemos el cricoides y en la parte más inferior del cricoides, la glándula tiroides. Entonces, es manubrio external y 1 o 2 centímetros por arriba de la manubrio external hacemos nuestro abordaje, como en un abordaje abierto, una incisión de 1 a 2 centímetros. El punto aquí es que sea amplio para que los dilatadores se puedan, digamos, deslizarse de una forma no tan traumática. Entonces, el doctor lo describe con técnica de Seldinger, es decir, a ciegas, introduce una aguja y donde da aire, ahí es el sitio traqueal y es donde empezamos a pasar una guía, como cualquier técnica de Seldinger que se utiliza para algún otro tipo de procedimiento. En la actualidad se ha ido modificando la técnica para darle un poquito de más seguridad y lo que se hace en las últimas fechas es que con el apoyo de un ultrasonido se identifica la pared anterior de la tráquea, la luz traqueal, y ahí es el sitio guiada con eco donde se funciona. Una vez que se funciona, se desliza la guía y una vez deslizada la guía, ahora sí empezamos a dilatar. Entonces, este dilatador, que no es más que, digamos, un cono en forma con cierta curvatura para darle, digamos, ese deslizamiento como anatómicamente la tráquea se encuentra y evitar una lesión o perforación de algunas estructuras vecinas. Entonces, lo que se hace con el procedimiento también, aparte del eco para puncionar la tráquea, el médico, ya sea el anestesiólogo o el intensivista, utiliza un video broncoscopio, como lo muestra esta imagen, para nosotros ver que tanto la guía como el dilatador en su momento se va deslizando dentro de la luz traqueal sin generar una lesión tanto del esófago en la cara posterior o una perforación de las paredes laterales de la tráquea. Entonces, siempre el procedimiento va acompañado de una visión broncoscópica para evitar lesiones de las estructuras adyacentes. Entonces, como ustedes pueden apreciar en las láminas,
se desliza el primer dilatador, que es el más delgado, y cada vez va incrementando el diámetro del dilatador hasta llegar a un diámetro más o menos de 18 a 20 French, para por último poder deslizar, siempre siguiendo nuestra guía, poder deslizar la cánula de traqueostomía y finalmente se completa el procedimiento. Esta es, por ejemplo, la visión broncoscópica, donde se aprecia primero la punción con la aguja. Todo es siempre viendo con el broncoscopio, guiado con el eco también en la punción, el deslizamiento de la guía y, por último, ese deslizamiento de los dilatadores traqueales para poder colocar nuestra cánula de traqueostomía. Entonces, hasta ahí hablamos básicamente de los dos procedimientos que se pueden realizar para el manejo de la vía respiratoria mediante traqueostomía. Ahora, ¿qué tipo de cánulas vamos a utilizar? Las cánulas que utilizamos son cánulas de traqueostomía, tienen esa peculiaridad de tener cierta curvatura para darle la anatomía tanto de la parte anterior del cuello y deslizarla hacia la parte traqueal, ¿verdad? Va a estar compuesta por el conector que es la parte más anterior y que va, digamos, conectado a la ventilación. ¿Sí? Va a tener un cuerpo el tubo, ¿sí? Con una curvatura central y el balón de neumotaponamiento. Una vez que se logra cierta estabilidad ventilatoria, se recomienda no usarlo, precisamente para evitar esa isquemia de la mucosa traqueal. Entonces, en cuanto el paciente empieza a despertar y a tener mejor respuesta neuromuscular y mejor función ventilatoria, se recomienda empezar a retirar el aire del balón de neumotaponamiento para evitar la isquemia de la mucosa. Existen distintas longitudes, sobre todo para pacientes obesos en los cuales la punta de la cánula no logra entrar a la luz traqueal, pues existen distintas longitudes para que le dé mayor entrada hacia la luz de la tráquea. Entonces también hay distintas estructuras, por ejemplo, esta es una cánula de traqueostomía con alma de acero, que no es más que una espiral de acero que le da mayor flexibilidad y evita de hasta cierto punto menor traumatismo tanto en la región cervical como dentro de la tráquea. Y hay otras obviamente de mayor calidad que te permiten un poquito de mayor limpieza, es decir, con estas endocánulas que favorecen la limpieza dentro de la luz traqueal, de la luz de la cánula y evitar una obstrucción de la misma. Bueno, como hemos venido platicando, así como hablamos de las complicaciones agudas asociadas al evento quirúrgico, pues también existen complicaciones a mediano o a largo plazo. Por poner un ejemplo, son complicaciones de las cuales pues, no quisiéramos nosotros presentar. Pero, por ejemplo, esta es una imagen de una angiotomografía, ¿sí? De la región cervical, donde vemos la cánula de traqueostomía dentro de la luz traqueal. Pero aquí nos llama la atención esa comunicación que existe entre la arteria brachiocefálica, la famosa arteria innominada, y que se comunica a la luz traqueal. Entonces, esto por el efecto digamos, del latido o del pulso de la arteria, que hasta cierto punto está en contacto constante con la pared más posterior de la cánula traqueal, puede desgarrar y visualizar la arteria hacia la luz traqueal y presentar al paciente hemoptisis, y en su momento sí se abren, pero es un sangrado severo que pudiera comprometer la vida. Entonces, de ahí la importancia de las traqueotomías, hacerlas un poquito más altas para evitar complicaciones de este tipo. O la otra complicación que también afortunadamente no es tan frecuente son las estenosis traqueales. Por ejemplo, en este caso la traqueostomía, si lo vemos, fue en la parte anterior de la tráquea cervical, pero finalmente en la parte más distal se estenosó la tráquea de forma importante. Entonces prácticamente toda esta región traqueal está enferma y en su momento va a tener que resecarla. Entonces la resección de este segmento tendría que ser amplia porque prácticamente toda esta zona está enferma.
Y este es un video, por último, antes de terminar mi plática, de, por ejemplo, si se llegase a presentar una complicación como una estenosis traqueal. Este es un video donde se está revisando o haciendo una resección de la tráquea para volverla a anastomosar. Desafortunadamente, esta es una lesión tan baja que se tuvo que hacer esternotomía y llevar a bomba al paciente para poderla anastomosar. Entonces, por ejemplo, aquí esta es la imagen en la cual vemos el tubo endotraqueal. Aquí están disecando la tráquea proximal y aquí la tráquea distal. Entonces, esta es la arteria brachiocefálica, la contigüidad que tiene, sobre todo con la tráquea a este nivel. Entonces, son cirugías grandes que si se pudieran minimizar los riesgos para evitar procedimientos de este tipo, con una buena técnica y un buen conocimiento de la anatomía, se pueden realizar, ¿verdad? Entonces, con esto finalizo mi plática, mi charla. Espero haber contribuido de una manera óptima para la realización de este tipo de procedimientos. Queda a sus órdenes en el piso 1 del Hospital General de Occidente. Gracias.